Estimados profesionales, muy buenas tardes. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas les da la cordial bienvenida al inicio de las jornadas para el cierre de gestión, evento que tiene por objeto acompañar a los GAT municipales en el proceso de transición en la gestión institucional que se debe llevar a cabo de manera planificada y sistemática para el cierre de procesos, consolidación de la información que puede ser requerida después por los organismos de control, entrega ordenada de la misma a las nuevas autoridades como un acto de responsabilidad con la ciudadanía, así como una forma de cumplir y acatar las obligaciones legales que facilita el ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión pública. En la tarde de hoy empezamos con la gestión financiera articulada a la planificación territorial, con el primer tema de la verificación de la ejecución presupuestaria, control e ingresos y egresos. Esta tarde contamos con la presencia del magíster Fernando Mejía, coordinador de capacitación municipal, quien nos va a brindar sus palabras de inicio. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, Pilar. Un gusto saludar a todos los compañeros que se unen desde los diferentes municipios y de las diferentes localidades. Es un gusto poder compartir con ustedes un saludo a nombre del ingeniero Franklin Galarza, presidente de la AME, y de Alex Rojas, el director ejecutivo, de quienes hemos recibido totalmente el apoyo para que todo el equipo que presta sus servicios aquí a las municipalidades pueda cumplir con este tema que es de vital importancia. Necesariamente debemos abordarlo como un tema de prioridad. A quienes están en funciones en los municipios saben que este proceso que tomará estos próximos meses en realidad también es la base para el inicio de otra administración y más aún para quienes están enfrentando sus responsabilidades. Hacer un cierre de gestión es importante porque también les permite continuar con sus actividades, es ganar experiencia, es hacer uso de los conocimientos, es rever algunas de las cosas que en el camino también a nivel estatal, a nivel gubernamental han ido cambiando. Ponernos al día siempre va a ser necesario. En la administración pública necesitamos constantemente prestar atención a los detalles de lo que se tiene que hacer y es por eso que la Asociación de Municipalidades ha tenido esta prioridad y nos hemos puesto como objetivo eh, ayudar para que todas las municipalidades y las autoridades y los funcionarios en sus diferentes áreas puedan estar listos para enfrentar de la mejor manera este periodo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a todos quienes en realidad han estado pendientes de esto. Mi gran agradecimiento a todo el equipo también de capacitación y también a todos los facilitadores que también van a ser muy generosos con su experiencia, con sus conocimientos. Gracias a todos ustedes y vamos a darle paso a la siguiente parte. Muchísimas gracias, Pilar. Agradecemos las palabras del magíster Fernando Mejía y ahora empezaremos con esta capacitación que nos va a brindar el economista Guillermo Alomía, técnico analista de la Dirección de Planificación de la AME. Bienvenido, Guillermo. Buenas tardes, ¿sí me escuchan ahí? Sí, te escuchamos claro, Guillermo. Buenas tardes con todas las personas asistentes a esta conferencia. Vamos a proceder a la conferencia de esta tarde. Nuestra conferencia se va a referir fundamentalmente al cierre de la gestión financiera dentro del periodo 2019-2023. Este tema se inscribe dentro del marco general que la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas ha organizado, que es el proceso de cierre de la gestión municipal. Es obvio manifestar que dentro de la gestión municipal hay varias áreas sobre las cuales las autoridades salientes tienen que entrar en procesos de cierre. Pero en esta oportunidad, en esta tarde, nos vamos a referir exclusivamente al tema de la gestión financiera. Nuestra conferencia la centraremos fundamentalmente en seis puntos.
Uno, hablaremos sobre el objetivo de aprendizaje que pretendemos entregar a ustedes en esta conferencia virtual. Y creemos importante partir de ese objetivo, porque será el objetivo el que le dé sentido a toda la exposición. Y en base al objetivo obtendremos un resultado que esperamos se lo logre al final de esta conferencia. El segundo tema es justificar el periodo de la gestión financiera. Al principio yo había dicho que la gestión municipal que está por terminarse empezó en el año 2019 y termina en el 2023, pero dentro de la gestión financiera debemos establecer el día inicial de la gestión financiera y el día final con precisión. Entonces, por lo tanto, vamos a hablar sobre ese tema también de una manera rápida, pero creo que precisa para establecer los días iniciales y finales en los que comienza y termina el periodo de la gestión financiera municipal. El tercer punto que lo abordaremos es los momentos de la gestión municipal entendida como toda la municipalidad que tiene que empezar el proceso de cierre. Entonces, ahí también haremos una breve reflexión sobre los 3 momentos que tiene la gestión municipal para realizar el proceso de cierre. Y el grueso de mi intervención será el cuarto punto: cómo realizar el cierre de la gestión financiera municipal. Y ahí, en este tema de cierre de la gestión financiera municipal, abordaremos seis subtemas, si cabe la palabra. Temas sobre cómo hacer el cierre en el área de contabilidad, en rentas, en tesorería, en bodega, en presupuesto, y lo que le correspondería realizar a la dirección financiera municipal. Como quinto punto abordaremos los ingresos recibidos y pendientes de asignación que generalmente fueron recibidos en diciembre del año 2022 y enero, febrero del año 2023 y que no han podido asignarse al presupuesto municipal de gastos. Y terminaremos haciendo algunas reflexiones sobre cuentas por cobrar y cuentas por pagar, que es un tema de vital importancia cuando las autoridades municipales entran, porque hay que saber a quién se le debe cobrar o quedó pendiente por cobrarse y a cuáles proveedores, a cuáles contratistas hay que pagarles porque la administración anterior dejó contratos o pagos pendientes. Entonces, esos son los 6 temas que vamos a abordar en esta tarde. Empecemos por el objetivo de aprendizaje. Ustedes lo tienen en su pantalla y es precisar y desarrollar las actividades de cierre de la gestión financiera del gasto municipal que permitan respaldar y sustentar el informe de gestión de la alcaldía y de la dirección financiera. Entonces, ¿por qué decimos aquí alcaldía y la dirección financiera? Porque de acuerdo a la normativa, hay unos autorizadores de gasto que generalmente son los alcaldes y los autorizadores de pago que en la mayoría de casos son los directores financieros. Entonces, a través de las actividades de cierre de la gestión financiera, iremos conformando unos elementos, unos insumos para elaborar el informe de gestión de cierre de la gestión financiera. Sobre este objetivo tenemos unas 2 notas. Cuando yo en la exposición y en el objetivo de aprendizaje digo gobierno autónomo descentralizado municipal o digo municipio, también me estoy refiriendo o aplica las directrices, los lineamientos que yo estoy manifestando, aplica para las empresas municipales, para las entidades adscritas, como por ejemplo el Cuerpo de Bomberos, el Registro de la Propiedad, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y las mancomunidades que varios municipios han conformado en varias partes del país. Este informe de cierre o este proceso de cierre creemos que beneficia tanto a la autoridad saliente
porque entrega un documento donde se ve todos los avances, los logros que ha tenido la anterior administración, pero también puede demostrar algunas debilidades o algunos temas pendientes. Y si entrega temas pendientes y entrega algunos avances o debilidades, también ese insumo le va a ser muy importante a la autoridad entrante, y más aún en temas de gestión financiera. Habrá valores pendientes, por ejemplo, cuentas por pagar, que será muy importante que la autoridad entrante debe respetar y rescatar esos temas pendientes. Además, un informe servirá también a la autoridad entrante para rescatar y profundizar los aspectos positivos que yo creo que en la mayoría de municipios existen. Y luego este informe de cierre, este proceso de cierre, sirve a la municipalidad porque con el documento entrante que tenga la autoridad entrante puede entrar a corregir ciertas debilidades que se hayan identificado en el informe de gestión de la alcaldía del periodo anterior. Y obviamente si este proceso de cierres ayuda, beneficia a la autoridad saliente, beneficia a la autoridad entrante y beneficia a la municipalidad como organización administrativa, incide también en el beneficio al cantón, porque con todos estos aspectos positivos, los habitantes del territorio van a beneficiarse teniendo una mejor organización llamada municipalidad. Ahora entremos a hablar sobre el justificativo del periodo de la gestión financiera. Nosotros estamos diciendo, y ese es nuestro criterio, de que la gestión financiera municipal empieza el 15 de mayo del año 2019. Es decir, desde ahí vamos a partir nuestro análisis de la gestión financiera y va a terminar el 13 de mayo del 2023. ¿Por qué decimos este periodo tan específico? Uno, nos respaldamos en la transitoria 25ª del COTAD. Ahí efectivamente se hace mención a estas fechas, y esta fecha es corroborada con el calendario electoral del Consejo Nacional Electoral. Yo sé que el calendario electoral del CNE es un instrumento operativo que maneja esa institución encargada de las elecciones del país, pero ventajosamente este instrumento operativo que se llama calendario electoral ha recogido fielmente las disposiciones legales que están vigentes en el país, por ejemplo, el COTAD. Ahí, si ustedes se acuerdan, el Consejo Nacional Electoral en el año 2019 sacó un calendario electoral donde decía que las autoridades municipales entraban en funciones el 15 de mayo. Y hoy en el calendario electoral del año 2023, si ustedes revisan en la página web del Consejo Nacional Electoral, manifiesta que las autoridades electas el 5 de febrero del año 2023 se posesionarán el 14 de mayo del 2023. ¿Por qué es importante justificar este periodo de la gestión financiera? Porque identifica responsabilidades personales. Y cuando digo responsabilidades personales, estoy diciendo, por ejemplo, que el saldo de la cuenta bancos que tiene el municipio el 13 de mayo del 2023 va a ser diferente al saldo de caja bancos que haya, por ejemplo, el 14 o el 15 de mayo del 2023. Entonces, la autoridad saliente responderá por ese saldo, ¿no es cierto? Y asimismo, hay otros temas, por ejemplo, en el estado de situación financiera o en la cédula presupuestaria de ingresos. La responsabilidad, por ejemplo, del manejo presupuestario del 1 de enero del 2023 al 13 de mayo del 2023 será responsabilidad del actual director financiero. Pero a partir del 14 de mayo
ya la ejecución presupuestaria reflejada en las cédulas presupuestarias de gastos será ya responsabilidad a partir del 14 de mayo del 2023 del nuevo director financiero que el alcalde o alcaldesa designe a partir de esa fecha. Además, el periodo de la gestión financiera es importante precisarlo porque la contabilidad municipal, la gestión financiera, parte de fechas y las fechas se realizan en días específicos. Los hechos económicos que se presentan todos los días y a cada hora en nuestros municipios, precisamente se realizan en fechas y esos hechos económicos deben y tienen responsabilidades. Por lo tanto, es necesario precisar esas fechas. En resumen, el periodo que vamos a cerrar dentro de la gestión financiera inicia el 15 de mayo del 2019 y termina el 13 de mayo del 2023. Ahora sí entremos por el otro tema que habíamos dicho, momentos de fin de la gestión municipal. Este tema se refiere a toda la municipalidad. Y al referirnos a toda la municipalidad, solamente vamos a utilizar esta diapositiva. Cuando hablamos de toda la municipalidad, es obvio que una municipalidad no solamente tiene el área financiera. Como ustedes ven, el primer paso que se da para el proceso de cierre de la gestión municipal, el primer paso es identificación de áreas. Y ahí tenemos, por ejemplo, el área administrativa, la parte legal, el área de contratación pública, hay las recomendaciones de auditoría, tanto de la Contraloría General del Estado como de la Auditoría Interna. Esto es a manera de ejemplo. La municipalidad puede, obviamente, incluir otras áreas que sean de su interés. Por ejemplo, el tema de servicios básicos o de servicios públicos puede incluirse en esta área para ver cómo se realiza el cierre de esa importante área. Luego de nosotros de haber identificado estas áreas, podemos identificar subáreas, si cabe la palabra. Por ejemplo, en el tema del área financiera, nosotros, como habíamos visto en el índice de esta exposición, habíamos identificado ya 6 subáreas relacionadas a la gestión financiera. Una vez identificadas las áreas, procedemos a hacer el seguimiento de qué está pasando en las áreas identificadas, porque se supone que luego de haber identificado áreas, nosotros hacemos un cronograma de trabajo para empezar a hacer el periodo de cierre de la gestión municipal. Entonces ahí hacemos un cronograma donde establezcamos plazos, responsables, productos a entregar. ¿No es cierto? Y me adelanto aquí al final de todas las conferencias que va a brindar la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Precisamente la última conferencia se referirá a planificación institucional y ahí los compañeros de esa dirección nos han manifestado que van a elaborar una propuesta para hacer el informe de gestión municipal en base a un cronograma. Luego de eso, en el seguimiento también incluye la revisión de documentos. Y nosotros en la revisión de documentos, especialmente en la gestión financiera, por ejemplo, vamos a recopilar, pero también vamos a sistematizar y a sacar conclusiones. Entonces, es la revisión de documentos, la sistematización de documentos, va a ser una tarea del seguimiento. Y luego, dentro de ese seguimiento, habrá que nombrar algunos responsables que verifiquen que si se está cumpliendo o no el cronograma establecido. A manera general de toda la institución, quien puede liderar este proceso de cierre de la gestión municipal puede ser el alcalde o algún delegado del alcalde. Y en el tema del área financiera, obviamente va a ser el director financiero quien debe liderar el cumplimiento de este cronograma y de las disposiciones vigentes que se hayan identificado en la revisión de documentos. Como tercera y última
parte de los momentos de la gestión municipal ya está la conclusión del periodo. Y el producto significativo del proceso de cierre o de los momentos de fin de la gestión municipal será el informe de gestión del periodo mayo 2019 a mayo del 2023. Estos informes generalmente se los hacen en las sesiones que tienen nuestros consejos municipales, las famosas sesiones de consejo municipal. Ahora sí, entremos en nuestro tema, el cierre de la gestión financiera. Y empecemos a ver qué pasos damos en el tema, por ejemplo, de contabilidad. Hay una sugerencia que nosotros estamos haciendo, fundamentalmente a quienes trabajan en esa área de contabilidad y bajo la supervisión del director o directora financiera, será comprobar la existencia de documentos de soporte suficiente y pertinente de los pagos realizados. Por ejemplo, en el tema de remuneraciones. ¿Cuáles son los documentos de soporte? Por ejemplo, para el tema de remuneraciones, van a ser los roles de pago debidamente remitidos por la unidad de talento humano a la dirección financiera. O en los contratos de servicios profesionales serán los informes mensuales que hacen los consultores o los contratados por servicios profesionales con el visto bueno del jefe inmediato superior. Entonces, todos esos informes deben estar respaldados y ordenados en el proceso de cierre de la gestión financiera municipal. En el tema de adquisición de bienes, contratación de servicios, compra de suministros, en la adquisición de combustibles y lubricantes, ahí también debemos comprobar uno de los comprobantes que debe pedir la unidad de contabilidad son las actas de entrega-recepción debidamente suscritas. Por ejemplo, en un contrato de obra debe constar el tema del informe favorable del administrador del contrato que recibe a satisfacción los productos que entrega el contratista. O en el caso de los proveedores, por ejemplo, el acta de entrega-recepción del guardalmacén o bodeguero diciendo de que los bienes que ha recibido la municipalidad están conforme a las especificaciones que se elaboró en los pliegos de contratación. Entonces, todo eso debemos recibir y eso va a servir para el cierre. Efectivamente, nosotros vamos a tener unos expedientes por cada uno de estos temas que yo estoy hablando para entregar a la nueva administración y también va a servir, por ejemplo, cuando el organismo de control llegue a la municipalidad para recibir estas carpetas que las suponemos van a estar bien ordenadas, clasificadas y con todos los documentos de soporte que se consideran pertinentes. Ya, el otro tema que consideramos asimismo clave dentro de la contabilidad es la determinar si se han elaborado los estados financieros que exige la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas y que deben ser enviados al Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los 30 días del mes siguiente. Por ejemplo, los estados financieros de enero del año 2023 deben ser entregados máximo hasta el 28 de febrero del año 2023. Al respecto, es bueno recordar lo que dice el artículo 152 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y los artículos 160 y 190 del reglamento. Aquí está precisa los estados financieros que deben enviarse al Ministerio de Economía y Finanzas y las sanciones que hay respecto al no envío oportuno de los estados financieros. Y dentro de las sanciones más graves está que el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando los municipios no envían oportunamente la información, simplemente retiene las transferencias que por ley le corresponde al municipio. Entonces, por lo tanto, hay una sanción muy grave respecto al no envío oportuno de la información
financiera. Pero aquí en este tema del envío de la información financiera, quisiera detenerme un poquito porque nos hemos dado cuenta que cuando los municipios, las entidades adscritas, por ejemplo, no envían oportunamente la información, es porque algo grave está pasando. En los seguimientos que nosotros hacemos generalmente cada trimestre, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas nos envía los listados de aquellas entidades que no han remitido la información, hacemos un seguimiento a los municipios y nos topamos que hay municipios que se han demorado 3, 4 meses en enviar la información. Y cuando analizamos las causas, vemos que, por ejemplo, no hay contador en esa entidad. En ese municipio, en esa entidad adscrita, no hay contador. Entonces, ¿cómo se puede elaborar estados financieros si no hay el talento humano que haga ese trabajo? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros inmediatamente hablamos con el alcalde, le sugerimos, alcalde, ve, este tema es importante, contrate lo más pronto posible una persona que tenga el título de contador, de contadora, y tenga experiencia en contabilidad gubernamental para proceder a nosotros a ayudarle en la capacitación, a manejarle nuestro sistema contable presupuestario, pero la idea es que ese municipio empiece a igualarse en la producción de información financiera. O en otros casos, a veces en este tema de la producción de información financiera y del envío nos topamos que algunos municipios no tienen los aparatos, digamos, las computadoras adecuadas para sistematizar y registrar la información diaria que se produce en los municipios. Entonces, ahí me acuerdo, por ejemplo, una regional que nos ayudaba, dice, de las regionales vamos a llevar una computadora, pero lo importante es que el municipio tenga el equipo necesario. Otro municipio alquiló una computadora para poder igualarse, pero la idea es que este tema de la producción de información financiera se le dé la importancia que se debe, porque aparte de que el Ministerio de Economía y Finanzas le puede detener las transferencias, la información que produce las unidades de contabilidad es demasiado importante, porque en base a información es que el director financiero y el alcalde toman decisiones, y las decisiones las toman todos los días, y con una información confiable y oportuna podemos tomar buenas decisiones. De ahí que es importante que este tema de contabilidad, de la producción de estados financieros, se le dé la importancia del caso. Y de ahí también que es importante que tengamos en todas las instituciones públicas personal preparado en este tema, que además es delicado. Personal que tenga la profesión de contador y que tenga experiencia. Eso es lo ideal que tengamos en todas las instituciones públicas, porque como ustedes ven, el tema financiero es delicado y se necesita una experticia en este tema, y no todos, por ejemplo, tenemos una experticia en contabilidad gubernamental. Entonces, por eso es necesario que se le dé la importancia a esto, y en el informe de cierre debe contar lo que yo estoy manifestando, para que la nueva autoridad diga, a ver, yo necesito comprar una computadora solo para contabilidad, o yo necesito capacitar a los compañeros que están en la unidad de contabilidad. Entonces, todo eso debe reflejarse en el cierre de la gestión financiera municipal. Seguimos con el tema de la contabilidad. ¿Qué estamos sugiriendo? Que los registros contables se hagan con cuentas depuradas. Por ejemplo, en este tema tenemos el apoyo de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas, que nos ha venido insistiendo a la AME, a los municipios, a respecto a esta depuración de cuentas, porque eso permite tener información confiable y oportuna. Y ahí sugerimos que quienes trabajan en las unidades de contabilidad consulten las normas técnicas de contabilidad gubernamental que están insertas en las normas técnicas del Sistema Nacional de Finanzas Públicas del Ecuador.
Y ahí aprovecho la oportunidad, ojalá en los próximos meses podamos concretar con la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental un proceso de formación en temas de contabilidad gubernamental para ir formando a los funcionarios municipales en este tema, que insisto, es de muchísima importancia. Luego, ¿cuál es el producto que la unidad de contabilidad va a entregar tanto al alcalde saliente como al alcalde entrante? Va a ser la elaboración y entrega de los estados financieros. Y ahí podemos tener, por ejemplo, estados financieros anuales del año 2019, 2020, 2021 y 2022, es decir, de los 4 periodos en los que se ha actuado. Y podemos adicionar uno adicional que vaya del 1 de enero del 2023 al 13 de mayo del 2023. Y estos estados financieros, para quienes tal vez no están familiarizados con este tema, no es difícil porque, por ejemplo, en los sistemas contables presupuestarios que tienen todos los municipios del país, es cuestión de en 2 minutos se obtiene, por ejemplo, la cédula presupuestaria de ingresos del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Entonces, no estamos pidiendo nada difícil. Pero lo importante es que estos estados financieros se los tenga disponibles para el informe de cierre. Y con estos informes, con estos estados financieros, se armará una carpeta, un expediente que contenga todo el informe de cierre de la gestión financiera municipal. Ahora entremos en el tema de la tesorería. Asimismo, la tesorería estará pendiente de reportar o elaborar, hacer el reporte anual, mensual, diario de recaudaciones. Por ejemplo, un reporte diario de recaudaciones, que ya lo visualizamos, puede ser el reporte diario de recaudaciones al 13 de mayo del 2023. Ese informe tendrá que entregárselo el tesorero vigente al tesorero que va a entrar a partir del 14 de mayo. Otro proceso hay diferentes maneras de hacer el reporte. Aquí solamente tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, el 1 de mayo del 2023 al 13 de mayo del 2023. Y estos reportes son importantes porque van a permitir cuadrar los reportes que hace Tesorería con la información que constan en el presupuesto municipal. Por ejemplo, en la cédula presupuestaria de ingresos hay la columna de los recaudados y estos valores tienen que coincidir con lo que está en el presupuesto, con lo que está en estos reportes. Por eso es importante la coordinación entre tesorería y la unidad de presupuesto. Entonces, esta será una tarea que haga la tesorería municipal. Una segunda actividad que sugerimos que haga la tesorería municipal es la liquidación y pago de haberes del servidor saliente. En estos tiempos, por ejemplo, abril, mayo del 2023, generalmente empiezan a salir los directores, por ejemplo, el director de Obras Públicas, el director de Educación y Cultura, y a ese personal, por ley, toca hacerle la liquidación y pago de haberes. Y de acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, esa liquidación de haberes tendrá que realizarse dentro de los 15 días posteriores a la cesación de funciones. Aparte de lo que estoy manifestando, que consta en el reglamento de la LOCEP, también podemos consultar el acuerdo ministerial del año 2015 expedido por el Ministerio de Trabajo. Ahí respecto a esta liquidación de haberes, también hay algunas consultas que nos hacen y es si se paga o no vacaciones no gozadas. Pero ese tema de consultas los podemos responder en otra ocasión. Pero lo importante en el cierre de gestión es determinar la liquidación y pagos de haberes al servidor saliente. Y dentro de los servidores salientes están, por ejemplo, el alcalde,
que termina su periodo el 13 de mayo del 2023. Están los concejales que terminan su periodo en esta misma fecha. Y otras personas, por ejemplo, asesores, ¿no es cierto? Entonces, eso debe constar en el informe de tesorería. Luego, hay unos requisitos que constan en el acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo cuando sale el personal. ¿Cuáles son los requisitos para la salida de personal? Estos requisitos van a ser tratados en la gestión administrativa, que un compañero de aquí del AME, cuando hable de talento humano, los va a abordar con mayor detenimiento. Pero aquí la relación que yo hago en estos temas con la gestión financiera es que estos son documentos habilitantes para el pago. Y por eso me refiero, por eso los menciono en esta parte. ¿Cuáles son los requisitos para la salida de personal? La comunicación de renuncia dirigida al alcalde. Por ejemplo, el director de Obras Públicas tendrá que presentar su renuncia al alcalde actual. Y aquí viene una cosa que nos interesa a todos los que estamos en esta conferencia, que es el informe de gestión. Entonces, por ejemplo, el director financiero tendrá que presentar la renuncia al alcalde y tendrá que elaborar este informe de gestión. Y ahí puedes retomar el director financiero todo lo que estamos conversando en esta tarde y hacer ese informe de gestión. Y obviamente abarcará el periodo que nosotros estamos mencionando. Y asimismo los otros directores de área. Y con todos estos informes habrá que ir consolidando un informe global general para hacer el informe de fin de gestión del alcalde actual. Otro requisito que se pide para la salida de personal es la declaración patrimonial juramentada presentada en la Contraloría General del Estado. Hay declaraciones patrimoniales al inicio de la gestión y al final de la gestión, ¿no es cierto? Cuando los directores financieros, por ejemplo, entran a ejercer sus funciones en el municipio, tienen que, por ley, hacer una declaración inicial y luego tienen que presentar una declaración de fin de gestión. Esto lo pide la Contraloría General del Estado. Luego, en ciertos municipios, hay una credencial que se le entrega a los funcionarios municipales. Por ejemplo, aquí en la AME nos entregan una credencial, nos entregan un uniforme, unas chompas, y se supone que cuando nosotros terminemos o cesemos en nuestras funciones en los municipios, tanto este uniforme como estas credenciales deben ser devueltos a la institución. Y luego, lo más importante de bienes es, por ejemplo, a los funcionarios municipales se les entrega teodolitos, se les entrega computadoras, escáner, en fin, algunas herramientas de trabajo que deben ser devueltas al finalizar la gestión de los funcionarios municipales que van a cesar en sus funciones. Y esta entrega de bienes debe estar respaldada con actas de entrega-recepción. Ahora entremos en el tema que yo lo considero dentro del tema de cierre de la gestión financiera, el tema principal donde se refleja la gestión administrativa, donde se refleja la gestión técnica, y si cabe la palabra también la gestión política, porque decidir si un gasto del presupuesto va al área rural o va al área urbana también es una decisión política. Entonces, en el presupuesto es donde se refleja esta parte administrativa, esta parte política en el buen sentido de la palabra, en la asignación del gasto. Por lo tanto, sugerimos de que se recopile y se sistematice información sobre las cédulas presupuestarias de ingresos. Y ahí hay diferentes documentos, anuales y por periodo. Anuales, como ya lo hemos manifestado, una cédula presupuestaria puede ser del 1 de enero del
del 1 de enero del año 2021 al 31 de diciembre del año 2021, o un informe, una cédula presupuestaria de ingresos que va del 1 de enero del 2023 al 13 de mayo del 2023. Entonces, estos informes son parte del cierre, que incluso este informe de cierre, estos documentos, puede llevarse el alcalde saliente y también puede entregársele al alcalde entrante, porque son documentos realmente muy útiles, donde permiten, base a estos documentos, tomar decisiones todos los días. Si tenemos estos documentos, deberán estar. En algún momento se decía que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial debería estar todos los días en el escritorio del alcalde, porque eso le va a permitir tomar buenas decisiones. Y a eso también nosotros decimos que la toma de decisiones debería estar acompañada con esta cédula presupuestaria de ingresos y con las cédulas presupuestarias de gastos, porque ahí va a tener los saldos que tienen todas las partidas presupuestarias, lo que no se ha ejecutado a su debido tiempo. Entonces, esta información va a ser muy útil para las dos autoridades, la saliente y la entrante. Y ahí, dentro del informe de cierre de la gestión financiera, sí tenemos que revisar si los justificativos de las reformas presupuestarias se enmarcan dentro de las disposiciones pertinentes. Ahí tenemos dos disposiciones pertinentes, que son el artículo 60, literal O del COTAD, y el artículo 213 del COTAD, donde se establecen restricciones, especialmente en el último semestre de la actual gestión municipal. Como ustedes conocen, hay restricciones para asumir compromisos presupuestarios, es decir, hay restricciones para la contratación pública en el último semestre. Y hay un pronunciamiento hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado respecto al tema de realizar reformas presupuestarias en época de presupuesto prorrogado. Entonces, en eso debemos tener mucho cuidado, porque sobre este tema, por ejemplo, nos han consultado muchísimo desde noviembre, diciembre, enero y febrero. Siguen habiendo consultas respecto a este tema. Incluso el día de ayer nos hacían una consulta a una empresa municipal de agua. Nos decía que querían entregar una certificación presupuestaria de $500,000. Y nosotros ahí hicimos alguna recomendación a esa empresa para que observara lo que diga el artículo 213 del COTAD. Nosotros decíamos que sí, puede entregar esa certificación presupuestaria, pero en base a lo que tenía en su presupuesto inicial del año 2022, y con ese valor, con esa partida, le decíamos, va a ser suficiente para que la energía eléctrica que necesita esa empresa de agua potable trabaje tranquilamente, por lo menos durante este primer semestre del año 2023. Luego tenemos dentro del presupuesto es revisar si los gastos incurridos en inversiones de desarrollo social, y aquí le ha aumentado también fomento productivo, se encuentren enmarcados en las funciones y competencias del GAD municipal. Si mal no me recuerdo, las funciones y competencias exclusivas del GAD municipal están en el artículo 54 y 55. Y esa es una lectura clave que nosotros debemos realizar sobre estos artículos, porque ahí se resume todo lo que debe hacer el municipio. Y aquí, por ejemplo, me acuerdo en la campaña electoral que observamos en enero de este año, hubieron ofertas que precisamente no tomaban en cuenta este tema de las competencias municipales. Había, por ejemplo, que se iban a hacer, fomentar centros de alto rendimiento deportivo, que se iba a industrializar la leche, que se iba a combatir la delincuencia, en fin, muchas cosas que no se enmarcaban en esto. Y de ahí, si en algún momento se pudiera hacer una cosa respecto a este tema del ejercicio de las competencias, va a ser de muchísima importancia. Esto le va a hacer muy bien
al país en determinar que cada nivel de gobierno haga lo que le corresponde. Y con eso no tendríamos superposición del gasto, mejoraría la calidad del gasto, en fin. Entonces, esto había que revisarlo. En caso de que los municipios hayan decidido hacer desarrollo social, por ejemplo, en temas de salud, había que ver si se tiene el convenio entre el municipio y el Ministerio de Salud. En fomento productivo, había que ver si se tiene el convenio con el gobierno provincial para poder ejercer estas inversiones. Luego, queremos hacer un análisis de lo que pasó en el presupuesto municipal. Aquí tienen estos son indicadores. Aquí yo he puesto unos 3 indicadores que los considero como ejemplos relevantes. Pero para no cansarles, yo quisiera pasar a la siguiente diapositiva donde se reflejan estos indicadores de mejor manera. Estos son ejemplos supuestos, pero veamos qué pasa con estos indicadores. Y en este 88% que ustedes ven ahí en la diapositiva, que se llama eficiencia en la recaudación, puede variar. Este es un indicador de 88%, es altamente positivo. Pero hay indicadores que llegan al 40, al 30%, y dependiendo del grupo de ingreso. Aquí estamos hablando del total del presupuesto. Vamos viendo por otro indicador que se refiere a gastos. Y, por ejemplo, esto es gestión de la dirección financiera, liderada obviamente por el alcalde, respaldada por el consejo municipal. Cuando hablamos, por ejemplo, de gastos, y ahí ya vamos viendo algunas cosas un poco, si cabe la palabra, dolorosas. Tenemos un presupuesto para inversión de 6.300.000 y al finalizar el año tenemos un devengamiento de esos gastos de 3.700.000. Es decir, ha habido un 40% que la municipalidad no ha podido gastar. Es decir, hay un 40% del municipio, del presupuesto municipal, más de 4 millones de dólares, que no se los ha invertido en cosas prioritarias, en proyectos prioritarios que demanda la población. Y por último, digamos, no por último, pero otro indicador que es relevante es cuántos ingresos recibió la municipalidad para inversión y cuántos de esos invirtió en inversión. Y ahí sí nos topamos con algunos datos realmente lamentables. Hay gastos, por ejemplo, en este ejemplo del 20%. Y este 20%, si bien es cierto, es supuesto, pero yo les aseguro que yo he visto estos porcentajes de eficiencia de ejecución del gasto. Yo lo digo, estos gastos, estos porcentajes de baja eficiencia en la ejecución del gasto, porque tenemos que reflexionar sobre esto. Esto tiene que decirlo el alcalde saliente y esto tiene que retomarlo el alcalde entrante. Por ejemplo, yo vi la cédula presupuestaria de ingresos de un municipio donde el 70% de ingresos de inversión que recibió ese municipio por concepto del modelo de equidad territorial fueron a parar a ingresos corrientes. Imagínense la consecuencia de eso. Y la consecuencia de eso fue cuando yo vi la cédula presupuestaria de ingresos del programa de saneamiento ambiental. Estaba a cero. Entonces ahí la eficiencia de la ejecución en inversión estaba a cero. Y esto yo reflejo, por ejemplo, en alguna ocasión el ex ministro de Economía y Finanzas fue recibido en la Asamblea Nacional y hizo una reflexión sobre este tema. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas también tiene estos datos y esto debe preocuparnos para ver si las autoridades entrantes corrigen estas fallas. Ahorita me acuerdo de una autoridad municipal que decía, yo estoy beneficiando a 1.200 familias, pero estoy perjudicando a las 50.000 familias que están habitando en el territorio cantonal, refiriéndose, por ejemplo, al abultado gasto corriente que existía en ese municipio.
Entonces, este tipo de análisis sí debe realizarse en el informe de cierre de gestión financiera. En el tema de bodegas, de guardalmacén o de la administración de bienes y de inventarios que existen en todos los municipios del país, sugerimos lo siguiente. Yo no me voy a detener mucho en este tema porque este tema de bodega va a ser abordado por otros compañeros que trabajan aquí en LAMI, que son funcionarios de la coordinación administrativa del LAMI. Pero estos temas yo los menciono porque sí tienen relación con el tema de la gestión financiera. Entonces, en tema de bodega, revisar si existen actas de entrega-recepción de archivos y bienes institucionales. Como ustedes ven, cuando se haga la liquidación de haberes, este es un tema importante, las actas de entrega-recepción. En obras también, por ejemplo, dentro de la gestión financiera es un documento habilitante para el pago, y el tema de archivos, especialmente los archivos de la documentación financiera bien llevados. Por ejemplo, los archivos que reposan en las unidades de contabilidad son de muchísima importancia. El orden, la clasificación dentro de la unidad de contabilidad es clave que se tenga estos archivos. Y obviamente también hay una técnica, y para eso también a veces hay que tener la experticia y los conocimientos del caso. Luego debe realizarse la constatación física de existencia y bienes de larga duración. Como un aspecto físico hacer la constatación, pero los resultados de esa constatación física debe conciliarse con la información contable, y eso ya es parte de la contabilidad. Entonces, aquí hay una relación entre guardalmacén con el contador de la institución, y eso permite que la información que contan en los estados financieros sea confiable. Luego, sugerimos que en este proceso de transición o de proceso de cierre se realice un procedimiento para el manejo del archivo institucional, clasificado por áreas y por prioridades. Ya. Luego hay un tema donde se necesita revisar si los gastos realizados se enmarcan en las disposiciones de las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, y en este tema hay una relación entre dirección financiera, tesorería y contabilidad. Cuando se va a realizar unos pagos, previo al pago es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Y ahí, ¿qué dice la norma de control interno, la 403-08, que expide la Contraloría General del Estado, que dice lo siguiente? Previo al pago, ¿no es cierto?, debe revisarse lo siguiente, se verificará lo siguiente: que el pago corresponda a un compromiso de vengado exigible. Ya. Y allí, ¿qué es el compromiso de vengado exigible? Por ejemplo, el escritorio que compró la municipalidad ya esté en la municipalidad. Por lo tanto, el proveedor de ese servicio ya entregó su bien y necesita que se le pague. Entonces, inmediatamente la municipalidad debe proceder con el pago, porque el bien ya fue recibido. En las obras ya se hizo una planilla, entonces esa planilla ya fue revisada por el administrador del contrato, por el fiscalizador, todo está en orden, entonces es necesario que ese pago se realice. Ya. Luego es necesario que previo al pago se consulte con la disponibilidad financiera. Generalmente en los municipios hay la disponibilidad financiera, entonces lo importante es que haya una programación de caja, a veces semanal, mensual, respecto a cómo están llegando las transferencias del presupuesto general del Estado, la recaudación de impuestos, y en función de esos ingresos recibidos efectivos, cómo ir cancelando todos los compromisos devengados que se van presentando diariamente en la municipalidad.
Luego, los pagos tienen que realizarse con documentos auténticos. Esa es la sugerencia que se hace en las normas de control interno y esos documentos auténticos, es decir, originales, deben constar en la unidad de contabilidad. Y cuando no fuera posible obtener esos documentos originales, se realizará el trámite que se conoce, algún documento certificado donde se garantice que son fiel copia de los originales. Luego dice, los funcionarios designados para ordenar un pago, suscribir comprobantes de egreso o cheques, entre otros, previamente verificarán lo siguiente. Y aquí, antes de referirme a esta comprobación, a esta verificación, aquí decimos, los funcionarios designados para ordenar un pago, y aquí están involucrados el ordenador del pago, el director financiero, el contador y el tesorero. Los tres momentos o las tres unidades pueden objetar un pago tranquilamente. Obviamente deben sustentar por qué detienen el pago. Entonces, aquí se verificará la existencia o no de litigios respecto de la obligación a pagar. Por ejemplo, si está de por medio una sentencia de órgano competente, por ejemplo, eso ya no había que juzgarlo porque hay que pagarlo inmediatamente. Si viene de un juez, eso había que tratar de realizar la reforma presupuestaria y pagarlo lo más inmediatamente posible. Pero, por ejemplo, hay documentos donde el administrador del contrato cuestionó los productos de la consultoría porque no responden a las especificaciones técnicas que se elaboró en la etapa preparatoria y que se reflejó, por ejemplo, en la etapa precontractual. Entonces, ese tipo de cosas deben estar solucionadas previo al pago. Otra cosa que se debe verificar, y todos estos documentos son parte del cierre, porque estos documentos debemos entregar a la autoridad entrante, y no, digamos, a la autoridad entrante, sino, por ejemplo, al director financiero entrante para que él sepa qué hacer con estos temas que algunos van a quedar pendientes de pago, pero con estos pagos sí se puede facilitar el control. Entonces, otro tema que hay que verificar es que la transacción no haya variado respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto. Y aquí, respecto a la legalidad, por ejemplo, yo me acuerdo en algún municipio pasó algo gracioso respecto a la legalidad. Llegaron los muebles que había pedido a su cuenta y sesgo el director financiero, y cuando se consultó al alcalde dijo, yo nunca he autorizado ese gasto. Entonces sí había que revisar eso, que desde el principio haya el origen del gasto, donde se inició el gasto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la alcaldía, la unidad requiriente, desde ahí debe partir el expediente de pago. O en otras partes, por ejemplo, últimamente ha habido preguntas respecto a qué pasa si en el proceso contractual se puso una partida y se va a pagar con otra. Entonces, ese tipo de cosas deben remediarse previo al pago para que haya conformidad. Si en el proceso de contratación pública se dio una partida presupuestaria, con esa misma partida presupuestaria hay que pagar. Entonces, ese tipo de controles deben realizarse. Luego, vamos a referirnos qué ha pasado en diciembre del año 2022 y qué ha pasado en enero, febrero del año 2023. En el año 2022, los municipios del país recibieron recursos, pero no los han podido asignar. Entonces, esto debe ser parte del cierre, porque este informe de cierre debemos pasarlo a la administración que se posiciona el 14 de mayo del 2023. Voy a ampliar este tema.
se recibieron en el diciembre del año 2022 las asignaciones para el ejercicio de la competencia de patrimonio cultural y arquitectónico. El gobierno central debía a los municipios las deudas por la competencia de patrimonio cultural y arquitectónico desde el año 17, 18, 19, 20, 21, 22. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas en esta entrega de los recursos ha cumplido un rol importante. Gracias a esa gestión y a la buena voluntad que ha habido en el actual gobierno, se ha cancelado esa deuda que tenía los gobiernos anteriores, y este gobierno también ya se ha cancelado esta deuda. Pero ¿cuál es el inconveniente? Se recibió esos recursos, pero los municipios querían contratar una consultoría para levantar el patrimonio cultural y arquitectónico del cantón, o quisieron hacer un proyecto para embellecer esa bonita iglesia que había en el centro de la ciudad, de la capital cantonal. Entonces, pero no pudieron hacerlo porque se toparon con la restricción del artículo 213 del COTAD. Entonces, la sugerencia que nosotros hacíamos es que, como ustedes ven en la parte inferior, la sugerencia es que esos recursos ingresen a la cuenta bancos de la entidad y sean avisados a las nuevas autoridades para que esos recursos sean incorporados al presupuesto municipal 2023, tanto en el presupuesto de ingresos como en el presupuesto de gastos, para que sean las nuevas autoridades las que hagan uso de esos recursos que recibió la administración que termina sus funciones el 13 de mayo del 2023. Algo semejante ha pasado en el punto 2 con el Banco de Desarrollo. El actual alcalde hizo unas gestiones muy buenas, presentó los proyectos, los hizo muy bien, y justo el Banco de Desarrollo le entrega esos recursos en fines de diciembre del año 2022. Y un alcalde justo me llama y me dice: vea, ¿qué hago yo con estos recursos? Yo quiero invertirlos. Entonces yo le digo, lastimosamente le va a tocar ingresar a la cuenta bancos y decirle al nuevo alcalde que usted le deja esos recursos para que él sea él el que contrate y los ejecute. Entonces, eso pasó, por ejemplo, con el banco, con los recursos que ha entregado el Banco de Desarrollo y que fueron recibidos por el municipio. Asimismo, en esta misma lógica ha habido recursos que otros niveles de gobierno han entregado, por ejemplo, el MIES y los gobiernos provinciales. Pero aquí también hay casos y casos. Hay recursos recibidos y que no se los ha podido asignar, pero también ha habido recursos adicionales. Por ejemplo, me voy a inventar una cifra. Había un convenio entre el MIES y el municipio. El convenio original del MIES era por $500,000, y el MIES, por la buena gestión que demostró el municipio, dice: mejoremos el convenio, y ahora en vez de 500,000 pongámosle 700,000 a ese convenio. Entonces yo le decía a ese municipio: ejecute los 500,000 que está en ese convenio hasta el primer semestre del 2023, no hay ningún problema, no haga reforma presupuestaria. Esos 200,000 que el BIES le va a entregar, póngalos en el presupuesto municipal, y ese convenio que lo ejecutó muy bien la anterior administración, lo va a seguir ejecutando muy bien desde enero hasta mayo del 2023. Lo mismo ha pasado con gobiernos provinciales. Por ejemplo, me invento, el gobierno provincial de Tungurahua entregó al gobierno municipal de Mocha cierta cantidad. Entonces, esa misma lógica debe hacerse, que esos recursos entren a la cuenta bancos y luego ser incorporados al presupuesto municipal 2023. Bueno, faltaba una diapositiva que ya la voy a... Me cortó ya se quedó la
Ya pasó. Ahora tenemos ya la penúltima diapositiva. Este tema también es importante cuando entra la administración entrante. Nosotros ya hemos pasado algunos procesos y para la nueva administración es un dolor de cabeza empezar a pagar a proveedores que contrató la anterior administración municipal por la desconfianza, porque el expediente no estaba bien hecho. Pero creemos que en esta oportunidad las cosas ya van a estar muchísimo mejor porque las cuentas por pagar van a estar en base a la legalidad, van a estar bien ordenadas, entonces no va a haber problema. Pero por lo tanto es necesario, por ejemplo, en cuentas por pagar, hacer una clasificación por contratistas, proveedores y servidores municipales, de acuerdo, por ejemplo, una manera de clasificar estas cuentas por pagar para gestionar las cuentas por pagar puede ser la antigüedad de fecha, para ir pagando de acuerdo a la disponibilidad financiera en función de deudas más antiguas. Deuda más antigua será la primera que se pague en la nueva administración municipal. Y asimismo para la actual administración será, lo ideal es que deuda más antigua sea pagada, por ejemplo, en los meses de enero, febrero, marzo y abril, y en lo posible dejar pagado a todos los contratistas y proveedores. Y en el tema de cuentas por cobrar, también sugerimos que se clasifique por contribuyentes, contratistas, proveedores y servidores municipales. Por ejemplo, por contribuyentes es un poco más difícil, pero ahí lo que se sugiere es agrupar a contribuyentes por tema de impuestos, tasas, para que se sepa cuánto es la cartera vencida que tienen los municipios, contratistas, ver cuáles se les ha entregado los anticipos en servidores municipales. Por ejemplo, aquí nos han hecho consultas sobre el tema de anticipo de remuneraciones. Yo ahí, por ejemplo, hemos contestado algunas preguntas respecto a este tema y hemos manifestado que el tema del anticipo de remuneraciones es un derecho que debe dárselo a los servidores municipales y han dicho, pero ya cesan sus funciones en mayo. Entonces hemos dicho, entréguele el anticipo de remuneraciones, pero descuénteles en 4 cuotas, por ejemplo, la cuota de enero, febrero, marzo y abril. Pero entréguele ese derecho que tiene ese funcionario municipal, porque yo no le veo razón para que no se le entregue ese anticipo de remuneración. Más aún sabiendo que, por ejemplo, hay ingresos disponibles en la municipalidad que tranquilamente pueden entregarse, obviamente con el cuidado que yo menciono. Y con esta diapositiva termino mi exposición para luego de esta diapositiva pasar al tema de preguntas y respuestas. Mi exposición ha tomado, les comento el antecedente de mi exposición, he tomado muchas de las ideas de hace 4 años que las expuso el ingeniero Winston Bolaños. Él hace 4 años hizo una exposición parecida a la que yo estoy haciendo y él empezaba solicitando o recordando a los municipios que en base a las disposiciones transitorias del Código Orgánico Administrativo, los municipios al empezar su gestión o tenían plazo para realizar las siguientes acciones, la 1, la 2, la 3 y la 4. Y ahí había plazos en el Código Orgánico Administrativo que las actuales administraciones municipales ya debieron haber realizado, pero de lo que conocemos, algunas no todavía lo han implementado. Por lo tanto, es oportuno volverlo a refrescar y si es necesario que la AME apoye estos temas, yo creo que la AME cumpliendo su misión de capacitación y asistencia técnica debe ayudar a la implementación de estas 4 temas pendientes que se los viene arrastrando desde el año 2019. Un tema que pedía el Código Orgánico Administrativo es que las municipalidades
realicen un estudio de reorganización administrativa. Es decir, una estructura que dé cuenta de las funciones y de las competencias municipales. Es clave tener una organización administrativa que apunte al desarrollo local, que permita satisfacer o mejorar las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, este estudio es importante porque es el equipo, no es solamente el alcalde el que va a permitir hacer las obras. Por ejemplo, una dirección de servicios públicos bien implementada, con el personal capacitado, con los instrumentos adecuados, sí va a permitir que los servicios de agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos sean de primera en ese cantón. Pero la parte administrativa, como ustedes ven, es importante en ese tema. Luego, hay un segundo punto que se comprometieron los municipios hace 4 años, que es realizar un estudio de reingeniería de procedimientos administrativos. Y aquí les comento, el Ministerio de Telecomunicaciones, conjuntamente con la AME, hace algunos meses, hizo unos eventos para la formulación del plan de simplificación de trámites. Hay algunos municipios que ya han implementado estos servicios, pero es importante abarcar y cubrir en lo posible el 100% de los servicios que presta la municipalidad, abarcarlos a través de de esta reingeniería de procedimientos administrativos. Hay temas, por ejemplo, en la ejecución presupuestaria, que vemos que la ejecución presupuestaria es ineficiente porque los procedimientos administrativos, por ejemplo, los de contratación pública, son demasiado engorrosos, demasiado complicados, y ahí es importante la reingeniería de procedimientos administrativos. Un tercer tema que quedó pendiente desde el año 2019 es la implementación de servicios electrónicos. Ya la tecnología es muy importante en la época que vivimos, y ciertos servicios municipales, por ejemplo, la aprobación de planos o la recaudación de impuestos, ya debe hacérsela vía web. Entonces, esto ayuda mucho en la eficiencia de la gestión municipal. Por ejemplo, hay temas que se los puede hacer electrónicamente o mediante un sistema informático. Yo aquí me acuerdo, por ejemplo, en AME hace unos 10 años teníamos un buen sistema para, por ejemplo, tramitar viáticos y subsistencia, y ese sistema funcionaba muy bien y nos sirvió de mucha utilidad en la AME. Entonces, una cosa parecida se podría hacer en los municipios respecto a otros servicios electrónicos. Y ahí, por ejemplo, yo he visto en el Ministerio de Telecomunicaciones hay una apertura muy buena para ayudar a los municipios en la implementación de estos servicios electrónicos, porque este tema de servicios electrónicos con el tema de procedimientos administrativos está muy unido, y cuenten, yo digo, con el apoyo, con la intermediación del AME, pero fundamentalmente con el Ministerio de Telecomunicaciones, que tiene ya las herramientas implementadas para hacer la implementación de estos servicios electrónicos. Y por último, tenemos la ordenanza para la instrumentación, administración, custodia y baja de especies valoradas. Como ustedes ven, eso ya se lo planteó hace 4 años. Y este tema, les aseguro que en algunos municipios todavía la ordenanza para las especies valoradas no la tienen implementada. Incluso hace un año empezamos a discutir en el chat de financieros que tenemos con todos los financieros del país, que son ya como 400 integrantes de este chat. Empezamos a discutir el tema de especies valoradas. Y ahí había funcionarios, por ejemplo, del norte del país, del sur del país, que venían de lejos a hacer la gestión en el de la ciudad de Quito. Nosotros les decíamos que no viajen tanto porque eso ya lo pueden hacer en sus cantones, en sus provincias, en las imprentas que tengan cerca de su municipio.
pero a ellos nos decían que este tema de las especies valoradas está en la norma de control interno de la Contraloría General del Estado, que esa norma de control interno de la Contraloría General del Estado dice que tiene que hacerse en el Instituto Geográfico Militar, pero a veces la Contraloría General del Estado efectivamente no actualiza su normativa y esa norma sigue colgada en su página web cuando sabemos que el Código Orgánico es una ley superior a la norma de control interno y que esa disposición ya fue derogada, fue reformada. Entonces, creemos que, por ejemplo, el tema de las especies valoradas, por ejemplo, los municipios ya deben tener su ordenanza y lo que es más, deben hacer sus especies valoradas dentro de sus imprentas de su localidad, primero obedeciendo ya a la disposición del COA y dos, eso permitirá por lo menos ayudar a nuestra gente que tiene sus imprentas en nuestros cantones o en nuestras provincias. Entonces, eso es lo que quedó pendiente del año 2019 y esperemos que estos temas, estos 4 temas, se los avance, se los profundice en estos 3 meses que le queda a la actual administración municipal. Entonces, hasta ahí mi exposición. Yo les agradezco su atención. Aquí tienen mi correo electrónico, guillermo.alomía@ame.gov.es para cualquier duda que ustedes tengan. Yo con mucho gusto atiendo a todos los funcionarios de municipios, de empresas municipales, de entidades adscritas, de los consejos cantonales de protección de derechos. Con mucho gusto, cualquier inquietud estamos para atenderlos.